Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos nuevamente en esta oportunidad a seguir analizando algunos hechos importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad vamos a ver la extensión del Evangelio a través del primer viaje misionero del apóstol Pablo junto a Bernabé, saliendo aún llevando ellos a Juan Marcos. Quisiera llevarlos a Hechos capítulo 12, versículo 25. Vamos a leer tan solo 4 versículos. Dice Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Luego de algunos hechos muy importantes que hemos visto y trascendentes en la vida de la Iglesia, como el martirio de Esteban, la conversión de Cornelio, la conversión de Saulo y aún de muchos gentiles cuando iban escapando de la persecución, salidos de Jerusalén, muchos iban conociendo al Señor a través de la predicación de ellos. En esta oportunidad vemos cómo comienza Lucas a hablar de este primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y la extensión se llevaría a cabo a través de un llamado que el Señor, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, llamaría para separar a estos dos hermanos para cumplir una obra. Yo voy a mencionar, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero vamos a ver, por ejemplo, en estos 10 puntos, el viaje que hacen nuestros hermanos. Dice que salen de Antioquía de Siria a Seleucia, luego por barco a Salamina en Chipre, eso lo vemos en Hechos 13, 2 al 5. De Salamina a Pafos lo vemos del 13, 5 al 6. Ahí vemos como Lucas llama ya no a Saulo como Saulo, sino a Saulo como Pablo. Y Elimas el mago, opositor al Evangelio, queda ciego, un hecho que fue contundente frente al ataque de Satanás. En tercer lugar, vemos cómo pasan de Pafos a Perge de Panfilia, eso lo vemos en Hechos 13:13. Luego de Perge a Antioquía de Pisidia, en Hechos 13:14. Y Pablo allí predica en Antioquía de Pisidia del capítulo 13, versículo 16 al 41. Luego pasan de Antioquía de Pisidia a Iconio, lo vemos en Hechos 13, 16 al 41, y vemos la cantidad de creyentes de Iconio allí en capítulo 14, versículo 1 al 5. De Iconio a Listra, Hechos 14, 5 y 6, y Pablo allí en Listra es apedreado después de que quisieron adorarlo. De la cima al pozo, podemos verlo en el capítulo 14 del 8 al 19. Luego de Listra a Derbe en Hechos 14, 20, vemos los creyentes de Derbe en el capítulo 14 del 20 al 21, y luego regresan nuestros dos hermanos, ya Juan Marcos les había dejado, y regresan pasando por Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia hasta Perge, aún estableciendo iglesias en estos lugares, y esto lo vemos en Hechos 14, 21 al 25. De Perge a Atala en Hechos 14, 25, y de Atala a Antioquía de Siria nuevamente, de Hechos 14, 26 al 28. Así que podríamos decir que el primer viaje misionero comienza, si bien en Hechos capítulo 13 hasta el 14, 28,
quise incluir en esta oportunidad el versículo 25 porque hay un punto al cual quiero destacar. ¿Y cuál es? Del capítulo 13, ¿no? ¿Y cuál es? En el capítulo 12, versículo 25, vemos que dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cuál era el servicio que habían cumplido? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una situación económica muy difícil, había necesidad, y los hermanos de Antioquía habían visto la necesidad de enviar una ofrenda a través de Pablo y de Bernabé. Y es enviada esta ofrenda, y ellos cumplen con el ministerio que se les había encomendado, y regresan nuevamente hacia la iglesia que les había enviado. Saben, muchas veces hay personas que quieren salir a la obra misionera y extender el evangelio por todo el mundo, pero a veces en la iglesia hacen poco y nada. Y aún lo que hacen muchas veces no se cumple con la responsabilidad que se les encomienda en el ministerio. No son responsables o no son atentos a que primero hay que hacerlo en la iglesia para luego hacerlo hacia afuera. No son enviados aquellos que se postulan, sino son aquellos que son llamados por el Espíritu Santo. No significa que yo voy a hacer la obra de acuerdo a como creo o a como quiero. Debo entender que hay un llamado específico de parte de Dios hacia una obra específica en cada una de nuestras vidas. Por eso, hermanos, sería importante analizar que Bernabé y Saulo primero cumplieron con aquello que había sido encomendado por la iglesia de Antioquía de Pisidia. Ahora, podemos ver también que salieron de la iglesia y volvieron a la iglesia. La iglesia siempre fue el lugar de salida para nuestros hermanos, pero también el lugar de regreso. Fueron encomendados por una iglesia. El Espíritu Santo ordenó separar a nuestros hermanos y guió a la iglesia, y la iglesia debió obedecer. ¿Qué significaba enviar a nuestros hermanos? Miren, la obra muchas veces he escuchado que se dice que se hace entre tres conjuntos de hermanos: los que oran, los que ofrendan y los que van. La obra del Señor, la obra misionera, no se hace solamente o simplemente con los que van. Se necesitan los que ofrendan y se necesitan los que oran. Es verdad que todos deberíamos orar, todos deberíamos ofrendar dentro de nuestras posibilidades, pero no todos van a ir. El Espíritu le dijo a la iglesia, seguramente a través de sus líderes, les dice a la iglesia que le aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Había una obra específica. Saben, muchas veces creemos que solo son aquellos que están en el campo de batalla, y no, mis hermanos. Los que oran también están en el campo de batalla, sosteniendo a los que están al frente de la batalla. Los que ofrendan son sostén también para aquellos que están sirviendo en el campo de batalla. Siempre pienso que nosotros como iglesia tuvimos una visión desde el comienzo de ofrendar y de apoyar a la obra misionera. Dios nos quiere utilizar en distintos medios y con distintas herramientas para ser parte de esa obra misionera. Piénselo así: hay muchos lugares donde usted no lo conocen, donde a mí no me conocen, pero donde Dios sí sabe que somos parte de aquella obra. Mire, cuando trabajaba en una empresa, siempre se luchaba entre aquellos que iban a la obra, a hacer la obra, y aquellos que estaban en la oficina. Los que estaban en la obra pensaban que los que estaban en la oficina no servían para nada, ni eran importantes, que solo eran importantes los que estaban en la obra. Pero cuando uno está en la oficina,
escucha que también los de la oficina dicen, al fin y al cabo, si yo no hago los papeles, esto no funciona. Y los que están en la obra, al fin y al cabo, no se preocupan por nada, solo por hacer la obra. Miren, tanto los unos como los otros son importantes para que ese objetivo se pueda cumplir. Hay una película muy linda que le recomiendo que busque en YouTube y la vea, que en alguna oportunidad la hemos visto como iglesia, y se llama La espera del mundo. Es una película que nos habla de la obra misionera y que sería muy importante que cada uno de nosotros, si bien es muy viejita, nos haga reflexionar en dónde Dios quiere que estemos en esta etapa. Todos podemos ser parte de esa obra misionera. La iglesia de Antioquía de Pisidia los envía, pero nunca dejaron de estar comprometidos con ellos. De hecho, seguramente los estaban esperando a la vuelta para luego enviarlos nuevamente. Como reflexión en este día, quisiera que pensemos, cuando la iglesia es sensible a la guía del Espíritu Santo, la obra de Dios se extiende. Miren si los hermanos hubiesen dicho, no, necesitamos a Saulo y a Bernabé dentro de nuestra congregación, los demás que se arreglen. Es verdad que no hubiese sido bueno ni para Saulo, ni para Bernabé, o para Pablo y para Bernabé, ni para la iglesia tampoco de Antioquía, ni para tantos cientos de hermanos que conocieron al Señor a través de estos viajes misioneros. Hermanos, tenemos que tener una mirada que la obra de Dios es completa en todo el mundo entero. Dios tiene una obra particular para cada uno, pero también tiene una mirada hacia toda la extensión de este mundo. La iglesia debe ser sensible a la guía del Espíritu Santo. En segundo lugar, tiene que haber creyentes dispuestos, porque cuando hay creyentes que están dispuestos a responder al llamado hacia la obra misionera y hacerlo con pasión, temor del Señor y responsabilidad, no cabe duda que el mundo realmente es bendecido. Primero, es verdad que deben demostrarse esas tareas en la iglesia local. Primero deben demostrarse esas tareas en la iglesia local, porque si usted no sale y yo no salgo a predicar el Evangelio localmente, muy difícilmente lo haga cuando quiera ir a predicar al medio de lugares tan difíciles y aún a veces con tormentos tan tristes como los vivieron Saulo y Bernabé. Y en tercer lugar, cuando estas dos cosas ocurren, ¿saben qué pasa, hermanos? Vemos lo que dice en Hechos 13, 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor, dice el apóstol Pablo, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando se producen estas dos cosas, de ser sensibles como iglesia al llamado, y de que los que están llamados sean sensibles y dispuestos a obedecer, hay gozo en vidas salvadas. Hay mucha oposición, hay muchas situaciones difíciles, pero no cabe duda que el gozo de ver vidas salvadas hace que todo el resto pase al olvido. Que en este día podamos reflexionar cómo estamos siendo parte en la obra misionera y que podamos reflexionar en este día que como iglesia y como personas podamos estar atentos a ese llamado que el Espíritu nos haga en el momento en que Él quiera. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.